Después de la Edad de Piedra, se presenta la Edad de los Metales, identificada como el momento en el que los hombres fabrican sus herramientas y utensilios en base a los elementos metálicos, que en comparación con los de piedra resultan ser más resistentes y duraderos. Está compuesta por la Edad del Cobre, que abarca desde los 5500 y hasta los 3000 años antes de Cristo, la Edad del Bronce, que transcurre entre los 3000 y los 1200 años antes de Cristo, y la Edad del Hierro, que comprende desde los 1200 y hasta los 500 años antes de Cristo. Durante ella nacen y se desarrollan las grandes civilizaciones de la antigüedad, iniciando con Mesopotamia, cuyos inicios se remontan hacia mediados del sexto milenio antes de Cristo, y conciba culturas como la Sumeria, la Acadia, la Babilónica y la Asiria. Egipto, que arranca hacia mediados del mismo milenio, y construye una importante tradición cultural que se forja a lo largo de sus distintos imperios y dinastías. Las civilizaciones egeas, conformadas por las culturas cicládica, minoica y micénica, originarias de lo que más adelante se convertirá en la Grecia antigua. La cultura del Valle del Indo, Fenicia, China y la civilización etrusca, que formará las bases de la estructura económica, política y social de la antigua Roma. Estas civilizaciones tienen como característica en común el estar ubicadas en las cercanías de algún cuerpo de agua, como los ríos, los lagos o el mar, que les proporcionan los recursos necesarios para la práctica de las actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras, indispensables para el sustento de la población. El cobre es un mineral que se conoce y utiliza desde finales de la Edad de Piedra, cuando los artesanos lo extraían bruscamente de la roca y le daban forma a base de golpes de martillo, generando objetos arcaicos como las puntas para lanza y flecha, las estatuillas de ídolos religiosos y los implementos agrícolas como las hoces y las azadas de baja calidad. Es por el año 5500 a.C. aproximadamente que se puede hablar del comienzo formal de la edad que lleva su nombre, gracias al descubrimiento de la metalurgia, proceso que consiste en calentar el metal hasta su fundición para desprenderlo de la roca, y posteriormente vaciarlo en moldes para producir objetos con una forma más estética y definida, tales como las herramientas de trabajo y los utensilios de uso cotidiano. A esta etapa se le conoce también como calcolítico, pues al mismo tiempo que se trabaja con el cobre, se continúan elaborando los objetos de piedra polimentada, por tratarse de un material mucho más económico y fácil de encontrar. Se producen las primeras armas como las dagas, las espadas cortas y los escudos, con los que se equipan a los primeros soldados y ejércitos de la historia, y se presentan las primeras guerras entre civilizaciones rivales, como la sostenida entre las ciudades sumerias de Umma y Lagash, que hacia el año 4500 a.C. se enfrentan por la obtención de la hegemonía y la posesión de los recursos naturales. A partir de la rueda de piedra inventada durante el Neolítico, se genera en Mesopotamia la rueda de madera maciza, de la que se desprenden adelantos como el torno de alfarería y el carro de 2 ruedas tirado por animales. Ambos de importancia fundamental para el desarrollo de la economía, pues el primero consigue incrementar y diversificar la producción de las piezas de cerámica, mientras que el segundo facilita su transporte junto con el de otro tipo de productos y servicios. Esto facilita la creación de las primeras rutas comerciales entre pueblos vecinos, y se avanza de la vieja práctica del intercambio de mercancías al de una actividad comercial primitivamente organizada, en donde las personas tienen acceso a productos de necesidad básica que no se encuentran en su lugar de origen. Dicha actividad se extiende posteriormente hasta regiones más lejanas, como consecuencia de la invención de las velas en los barcos, elemento que permite navegar eficientemente por los caudales de los ríos, logrando transportar mayores cantidades tanto de personas como de mercancías en periodos de tiempo más cortos. Se comienzan a utilizar también los metales preciosos como el oro y la plata, estimulando el surgimiento de la orfebrería, como un conjunto de técnicas aplicadas al arte de fabricar objetos de lujo y ornato como las joyas, los amuletos y las estatuillas funerarias, que gozan de un alto valor comercial como consecuencia de su magnífico aspecto. La agricultura evoluciona con la implementación de adelantos técnicos como el arado, utilizado para abrir surcos en la tierra y hacer más fácil la colocación de las semillas, así como también con el regadío a través de canales,
consistente en trasladar el agua desde los ríos hasta los campos de cultivo, por medio de la construcción de conductos artificiales. Se genera un excedente de alimentos que se resguarda en almacenes para su posterior comercialización y se presenta un fenómeno de explosión demográfica que incrementa considerablemente el tamaño de los asentamientos humanos y los convierte en las primeras ciudades con planificación urbanística de la historia, las cuales son frecuentemente amuralladas para defenderlas de las amenazas externas. Dentro de ellas se construyen viviendas rectangulares con varias habitaciones, destinadas a funciones como la preparación y el almacenamiento de alimentos, la práctica de cultos religiosos, el descanso y el esparcimiento, mejorando las condiciones de vida de sus habitantes y el dinamismo de la sociedad. Aparece la minería como una actividad enfocada en la extracción de los metales necesarios para la fabricación de las armas y las herramientas. Esta se suma al resto de las ocupaciones en las que se reparten las tareas de la comunidad, pasando de la asignación de roles a la división del trabajo y posteriormente a la especialización del mismo, en donde los individuos dominan plenamente sus actividades e incrementan su eficiencia y productividad. También se produce la estratificación de la sociedad, con la formación de una pirámide en cuya cúspide se encuentra una clase dominante que concentra la mayor parte de la riqueza y el poder político, seguida de los sacerdotes, encargados de planificar las cuestiones religiosas, los guerreros, comisionados para defender a la ciudad y los intereses de la clase dominante, los artesanos y comerciantes, responsables de las actividades productoras de riqueza, y los agricultores y ganaderos, generadores de los bienes de consumo básico con los que se sostiene a la población. La arquitectura presenta una inclinación hacia las estructuras escalonadas monumentales, siendo los templos mesopotámicos, conocidos como zigurats, los primeros en construirse sobre montículos que les agregan altura. Se les considera como puentes que enlazan el cielo con la tierra y el mundo subterráneo, y a donde los habitantes acuden para rendirle culto a sus dioses. La escultura se basa en figurillas de arcilla cocida con formas predominantemente humanas y dedicadas a propósitos simbólicos como la naturaleza, la fertilidad y el estatus social. Las más representativas son las provenientes de las culturas mesopotámicas, así como las de Sesclo y Cicládica, pertenecientes a las civilizaciones egeas. Tanto la escultura como la arquitectura reflejan un profundo apego a los cultos religiosos, de características politeístas, sostenidos por la presencia de los conceptos mágicos primitivos y las fuerzas de la naturaleza. Hacia mediados del cuarto milenio a.C., aparecen en Mesopotamia los sellos cilíndricos, instrumentos tubulares que tienen en la superficie distintos tipos de grabados que representan animales, escenas de la vida cotidiana, eventos religiosos y símbolos económicos, los cuales se imprimen sobre tablillas de arcilla fresca con tan solo rodarlos sobre ellas. Se utilizan para autentificar documentos, permitir el ingreso a algún lugar, proteger a quienes los portan, o como signo de identidad personal o afiliación profesional. De su implementación se originan los primeros sistemas de escritura de la historia, que en un principio son de características pictográficas, tales como la cuneiforme de las ciudades sumerias de Mesopotamia, así como la jeroglífica de los egipcios. Ambas consistentes en símbolos estandarizados sin valor fonético, que representan animales, personas u objetos. La cuneiforme se utiliza para llevar el control administrativo de productos como la semilla, el ganado y la cerveza, mientras que la jeroglífica genera inscripciones de índole oficial y religiosa y en menor medida administrativa. Los encargados de llevar a cabo su redacción son los denominados escribas, personajes instruidos intelectualmente en cuestiones como el control de las leyes, la contabilidad, el cálculo de impuestos y las mediciones arquitectónicas. En el momento en el que las civilizaciones utilizan la escritura para construir un marco cronológico, expresar sus ideas y transmitir el conocimiento generado en todos los campos del saber, transitan de la prehistoria hacia la historia y junto con ello a la Edad Antigua. Esta transición es experimentada por cada una de las civilizaciones de manera independiente y en momentos diferentes, pues en cada una de ellas se presenta y desarrolla el fenómeno de la escritura en distintas etapas. La Edad del Bronce comienza por el año 3000 a.C. y se prolonga hasta el 1200 a.C.,
coincidiendo con el perfeccionamiento de los procesos metalúrgicos representados por el descubrimiento de las aleaciones, mezclas homogéneas de dos o más elementos metálicos, a partir de los cuales se forma uno nuevo que conserva sus mejores propiedades. Se descubre que al combinar el oro con la plata se produce el electro, y que al mezclar el cobre con el estaño se genera el bronce, elemento que supera en resistencia y durabilidad al resto de los metales conocidos, y que poco a poco se coloca como el preferido para la fabricación de los objetos, las herramientas de trabajo y las armas. Estas últimas garantizan a los ejércitos que las portan una clara ventaja sobre los que continúan utilizando las de cobre, pues además de sus mejores propiedades, se agregan a su repertorio las espadas largas, las hachas de dos caras y las armaduras de escamas. También se crean los carros de guerra, que se difunden por casi todas las civilizaciones importantes y cuya utilización en los campos de batalla ocasiona enfrentamientos bélicos más violentos, como las campañas militares de Egipto en contra del reino hitita y las invasiones de los Hicsos sobre sus pueblos vecinos. Los carros de transporte de mercancías pasan de 2 a 4 ruedas y comienzan a ser jalados por caballos, ganando velocidad y estabilidad y por lo tanto eficiencia. En combinación con los barcos, de cada vez mayores dimensiones y capacidad, permite potencializar el comercio y lo convierten en una actividad de gran alcance y de amplio nivel de intercambio cultural entre los pueblos. Los orfebres alcanzan altos niveles de maestría, produciendo objetos como los famosos ritones minoicos y la máscara sagrada del rey Agamenón, así como el sarcófago y la máscara funeraria del faraón Tutankamón, talladas magistralmente en oro y con incrustaciones de piedras semipreciosas como el lapislázuli, la obsidiana negra y el cuarzo. La industria textil mejora sus técnicas de fabricación, con la incorporación de nuevos tipos de telas y una variedad más amplia de colores, entre los que destaca el cotizado color púrpura, proveniente de la ciudad fenicia de Tiro. Los lienzos de seda teñidos con este color alcanzan precios tan elevados dentro del mercado, que los colocan por encima de los del oro, y se reservan exclusivamente para los personajes más importantes y poderosos de las ciudades. La cerámica presenta formas más estéticas y con temáticas más variadas, que le dan mayor valor y estima dentro de los mercados. Sobresale la producida por las culturas egeas, en donde predominan las formas sencillas y los diseños basados en las criaturas marinas como los peces, los pulpos y los calamares. La arquitectura incorpora elementos como las bóvedas, los arcos y las columnas, que no solo agregan resistencia a las construcciones, sino también belleza. Aparecen los primeros palacios de la historia, que paulatinamente desplazan a los templos como los centros administrativos y comerciales de las ciudades, y en torno a los cuales se organiza toda la actividad social. Destacan el Palacio Real de Ugarit en Mesopotamia, así como los de Minos, Nosos y Festos de las culturas minoica y micénica. En Egipto se construyen edificaciones destinadas a funciones religiosas y funerarias, como los templos de Luxor y Karnak en la antigua Tebas, así como también las emblemáticas pirámides de Giza. En el interior de estos recintos se han encontrado pozos y pasadizos secretos que conducen hacia cámaras ocultas, las cuales contienen las tumbas de algunos de los personajes más importantes de la realeza, junto con valiosos tesoros y objetos personales que los acompañarán en su viaje por el más allá. Un ejemplo de ello es la emblemática tumba del faraón Tutankamón, conocida por la famosa maldición de castigar a todos aquellos que se atrevieran a perturbar su eterno descanso. La escultura alcanza dimensiones colosales, principalmente la que adorna los templos egipcios, donde se presentan estatuas de personajes erguidos o sentados, con el cuerpo recto y los brazos a los lados o apoyados en las rodillas. Este tipo de posturas se observan también en las piezas de menores dimensiones, que se confeccionan con materiales como la piedra, la arcilla y el bronce, para honrar la memoria de los grandes gobernantes y rendir culto a las divinidades religiosas. La pintura se embellece con la presencia de frescos de vivos colores, que representan eventos religiosos, escenas de la vida cotidiana, animales y paisajes. Con ellas se adornan los muros y las columnas de los templos y los palacios de las distintas civilizaciones, colmándolos de una belleza incomparable que habrá de perpetuarse a través de los siglos.
Del conjunto de estos elementos se deducen las orientaciones religiosas, tanto de Mesopotamia como de Egipto y Grecia, que tienen como características en común el creer en la vida después de la muerte, el ser politeístas, el representar a sus dioses con forma de hombres o animales, el interpretar sus designios a través de los fenómenos de la naturaleza, y el construir templos especialmente dedicados para su veneración. Las pequeñas ciudades amuralladas se convierten en grandes ciudades-estado, con una organización política y social más compleja y un funcionamiento de auténticos estados autónomos, independientes y soberanos. En el caso de Grecia, reciben el nombre de polis y se encuentran entre las más importantes las de Atenas y Esparta. Dentro de ellas se reestructura el tejido social, ante la necesidad de concentrar el poder político y militar para su defensa. En comparación con la estratificación de la Edad del Cobre, se observa la aparición de la figura del rey o faraón, la realeza hereditaria y la aristocracia, grupos emergidos a partir de las anteriores clases privilegiadas. Los comerciantes adquieren una mejor posición social como resultado de las riquezas generadas por su actividad, y los esclavos y prisioneros de guerra se ubican al fondo de la pirámide como los encargados de llevar a cabo las tareas de la servidumbre y los trabajos más pesados. Los reyes y faraones cuentan, además de las consabidas facultades políticas y militares, con importantes atribuciones religiosas que los colocan como representantes de Dios en la tierra y como pilares de una forma de gobierno conocida como teocracia. La escritura avanza hacia sus formas ideográfica y silábica, así como la combinación de ambas. Ejemplos de ello son la lineal A de los minoicos, la lineal B de los micénicos y la cuneiforme avanzada de los acadios. La ideográfica está compuesta por signos que representan ideas o conceptos únicos, mediante los cuales se pueden expresar de mejor forma los mensajes que cuando solamente se utilizan objetos, animales o cosas. El inconveniente es que se tienen que aprender cientos o miles de ellos para poder entenderla correctamente. En la silábica comienzan a utilizarse las sílabas con valor fonético, con las que se pueden articular palabras completas, utilizando una menor cantidad de símbolos. De esta forma se pueden transmitir los mensajes con mayor velocidad y pueden ser entendidos por casi cualquier persona. Estos sistemas se convierten en los primeros esbozos de estructuras lingüísticas con representaciones de sonidos de la historia, y a través de su aplicación se generan los primeros textos literarios que se conocen, los cuales son de composición épica y narrativa. Un ejemplo de ello es el poema de Gilgamesh, el cual describe las aventuras de este antiguo rey de Mesopotamia, en su incansable viaje por encontrar el secreto de la inmortalidad, y en donde se toca por primera vez el tema del diluvio universal. En Egipto aparecen los textos funerarios como el de las pirámides, el de los sarcófagos y el del libro de los muertos, los cuales son de tipo ideográfico y consonántico y contienen encantamientos, conjuros y rituales para ayudar a los muertos en su viaje al más allá. En su conjunto representan las costumbres mágicas y religiosas del país y en combinación con la pintura, la arquitectura y la escultura, se encargan de embellecer las cámaras funerarias de los personajes más importantes. También se establecen las primeras leyes escritas de la historia, con la redacción de códigos como el de Hammurabi, Ur-Nammu y Lipit-Ishtar, así como también las leyes de Eshuna. Estos contienen las normas que rigen la vida política y social de las civilizaciones mesopotámicas, como lo son la administración de la justicia, las tarifas de los impuestos, el monto de las transacciones comerciales, los salarios de los trabajadores, la posesión de la propiedad privada y la regulación de las relaciones familiares, entre otros asuntos. Al final del periodo, aparece en Siria el alfabeto ugarítico, sistema de escritura que abandona por completo los símbolos pictográficos e ideográficos y conserva solamente los silábicos. Tiene la particularidad de reducir la cantidad de signos utilizados a tan solo 32, todos ellos con valor fonético y consonántico, pues no se utilizan todavía las vocales. Por medio de esta simplificación de signos, se pueden articular prácticamente todas las palabras conocidas, y de su adaptación a otras lenguas, se derivan alfabetos como el árabe, el hebreo y el fenicio, ya durante la Edad del Hierro, que transcurre desde los 1200 y hasta los 500 años antes de Cristo.
Del alfabeto fenicio se desprende más adelante el griego, y de este surge el etrusco, de donde se origina posteriormente el romano o latín. Todos ellos de gran importancia para nuestra actualidad, pues son la raíz de la mayor parte de las palabras que conocemos. El alfabeto griego es de especial importancia, pues es el primero en incluir vocales en su estructura, con lo cual se mejora la pronunciación de los fonemas y se perfeccionan las técnicas para leer y escribir correctamente. Esto debido a que la distribución de su escritura se realiza de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, tal y como lo hacemos hoy. Con la difusión y adaptación de los alfabetos, se propaga considerablemente la escritura, y junto con ella los medios para transmitir ideas e información, permitiendo un mayor desarrollo de disciplinas como la literatura y la filosofía, de la que paulatinamente se desprende la ciencia. Grecia se convierte en el principal semillero de talento para estas prácticas y en el centro cultural por excelencia de la región. Es allí donde surgen los géneros literarios como la poesía épica, la lírica y la tragedia, representadas por personajes como Homero, Hesíodo, Solón y Esquilo, autores de obras como la Ilíada, la Odisea, los Trabajos y los Días y Prometeo encadenado. Aparecen también los primeros filósofos de la historia, provenientes en su mayor parte de la ciudad de Mileto, como Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes, y otros de regiones distintas como Parménides y Pitágoras. En su conjunto desarrollan las primeras definiciones acerca de los fenómenos naturales y sientan las bases del razonamiento que busca determinar el origen y el propósito de todas las cosas. De este razonamiento emana progresivamente el conocimiento empírico propio de la ciencia, que a través del estudio y la explicación de los fenómenos naturales, establece las bases de disciplinas como las matemáticas, la astronomía y la medicina. A su ejercicio corresponden descubrimientos como los teoremas matemáticos, el movimiento de los astros, la periodización de los eclipses lunares y solares, la sucesión de los solsticios y los equinoccios, las propiedades medicinales de las plantas, y las teorías que explican el origen del cosmos y de los fenómenos meteorológicos. Derivado de los cambios sociales y la realidad cultural de cada pueblo, aparecen sistemas de gobierno como la democracia ateniense, la oligarquía espartana y la monarquía romana, que sustituyen a los antiguos regímenes teocráticos por medio de la creación de instituciones especializadas para llevar a cabo funciones específicas, tales como la asamblea, el consejo y los tribunales en Grecia, así como los comicios, el senado y las magistraturas en Roma. Este tipo de instituciones establecen el orden de las ciudades y motivan su fortalecimiento, trayendo como consecuencia la formación de los grandes imperios como el hitita, el asirio, el babilónico, el persa y el romano. Las creencias religiosas se transforman, abriendo paso a nuevas corrientes politeístas como el hinduismo, y permitiendo las primeras religiones monoteístas como el zoroastrismo. También se crean las religiones no teístas como el budismo y el jainismo, y se conciben las tradiciones filosóficas y espirituales como el taoísmo y el confucianismo. En líneas generales, estas tradiciones intentan explicar el sentido de la vida, así como el lugar que ocupan los individuos dentro de la sociedad y el universo. Dictaminan las reglas de comportamiento que deben seguirse para ser consideradas como personas morales y virtuosas, e intentan establecer la paz interna y externa entre los hombres para entrar en armonía con la naturaleza. La arquitectura concibe edificaciones de mayor tamaño y belleza, como los jardines colgantes y el templo de Marduk en Babilonia, así como los estadios y los teatros al aire libre en Grecia. En este país se difunden las construcciones sostenidas por columnas de estilo dórico y jónico, que posteriormente son exportadas a Egipto y Roma, para ser incorporadas en sus propios templos y palacios. La escultura presenta formas más estilizadas y proporcionadas que en las épocas anteriores. Aunque las figuras mantienen la rigidez corporal y la falta de expresión en las facciones y los movimientos del cuerpo, se observan mayores detalles en las perspectivas, la vestimenta y los objetos que portan. Comienza a trabajarse con el vidrio, descubierto accidentalmente al calentar arenas a altas temperaturas.
En un principio se confeccionan pequeños círculos achatados y perforados en su centro, con los que se fabrican amuletos, cuentas para collar y rosarios, y posteriormente se le da una forma similar al de los recipientes de cerámica destinados para el almacenamiento de sustancias, como los cuencos, los frascos para ungüentos y las urnas funerarias. La cerámica griega continúa predominando en los mercados, produciendo estilos con abundantes repertorios de temáticas y tradiciones, como el orientalizante y el de figuras negras y rojas, bellamente decorados por los pintores corintios y atenienses más prolíficos de la época. La orfebrería tiene su momento de esplendor en Egipto, donde los artesanos consiguen complementar las viejas técnicas de confección de los objetos mediante la incrustación de piedras preciosas y semipreciosas que, agregadas al tallado de piezas de vidrio de distintos colores, realzan significativamente su belleza y vistosidad. Al interior de la Grecia continental se establecen los Juegos Panhelénicos, conjunto de 4 contiendas deportivas que se celebran cada ciertos periodos de tiempo en honor a los dioses Zeus, Apolo y Poseidón. Estos incluyen a los Juegos Píticos, los Juegos Ístmicos, los Juegos Nemeos y los Juegos Olímpicos. De todos ellos, son los Juegos Olímpicos los que gozan de mayor prestigio entre los competidores y los únicos que se han conservado hasta nuestros días como una de las manifestaciones deportivas más importantes de la humanidad. Se acuñan las primeras monedas de oro y plata ante la necesidad de contar con un medio de pago práctico que facilite los intercambios de bienes y servicios. A partir de ello, se desarrolla un comercio basado en la economía de mercado, por medio de la cual se establece la fijación de los precios de los productos y la generación de un sistema mercantil cuyas directrices quedan dictaminadas por el mecanismo de la oferta y la demanda. Estas mercancías incluyen una variedad más amplia de herramientas y utensilios de trabajo, tales como las palas, los picos, los yunques y los martillos, que en su conjunto mejoran los niveles de producción de todas las actividades económicas. Las armas comienzan a fabricarse en grandes cantidades, gracias a que el hierro es un mineral mucho más abundante y a que no necesita mezclarse con otros elementos para ser producido. Esto ocasiona la formación de ejércitos mucho más grandes y poderosos que en cualquier otra época anterior, conformados por soldados con mayor preparación y mejor equipo. La profesionalización de los soldados y los ejércitos replantea la forma de hacer la guerra y la convierte en una actividad sujeta a nuevas técnicas y estrategias de combate, tal y como se puede observar en eventos como la Guerra de Troya, las invasiones de los pueblos del mar, las guerras mesenias y muchos otros acontecimientos bélicos de características similares, que a partir de entonces se convierten en los principales motores de cambio de la realidad geopolítica, económica, social y cultural de todos los pueblos que la practican.